Bueno, buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro, a la primera charla de Compartiéndonos en Realidad. Como les había mencionado en el video, que la idea era presentarnos un poquito, y en este primer encuentro vamos a conversar con Silvia Gallardo. Silvia es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabajó en el servicio de pediatría del Hospital Pena, bueno, varios trabajos de docencia y supervisión. Actualmente participa en consultorios y es participante de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, en principio agradecerte por participar de esta charla, y bueno, lo que también nos convoca como espacio disparador, digamos, en este momento, es la situación que estamos pasando, la situación que estamos, ¿no?, atravesando. Creo que en uno de los primeros encuentros o comunicaciones que tuvimos con vos, hablamos de esto de que, bueno, es una época ¿no?, de que se está hablando mucho, de que se dice mucho, de muchas palabras. eh, ¿No? No cualquier palabra sería como la oportuna para desatar en muchas personas el caos, o el miedo, o a veces tranquilizar. Y bueno, y esta etapa de aislamiento se va a ir eh, flexibilizando, administrando más, y vamos a ir volviendo, ¿no? Una de las dudas y también de las consultas que quería hacerte para ver vos qué reflexión tenías es: ¿a dónde pensás que volvemos, ¿no? ¿A qué mundo, a qué realidad volvemos, ¿no? ¿Qué mirada o qué vueltita se le puede dar desde el psicoanálisis? Mm, Bueno, bueno, gracias por la invitación. Eh, eh, la verdad que les deseo que este espacio de compartiéndonos tenga mucha participación, o por lo menos la necesaria. Y bueno, porque es una apuesta a través de la virtualidad del encuentro con los otros. Y creo que esto en este contexto no es poco, ¿sí? Eh, bueno, quiero aclarar que lo que pueda decir hoy y lo que me convoca a mí es desde el lugar del psicoanálisis. Y si bien no puedo sustraerme de apreciaciones, sensaciones y sentimientos particulares con toda esta situación, eh, trato de enmarcarlo desde el lugar donde es mi práctica y desde donde me convocaste, digamos, ¿no? Eh, en principio, quisiera decir algo que tiene que ver con la historia del psicoanálisis, y es que el psicoanálisis es una teoría y una práctica clínica que se ha caracterizado, teniendo ya más de 100 años, un siglo, qué bárbaro, ¿no? Se ha caracterizado porque estamos marcados por una práctica que nos convoca todo el tiempo a releer, eh, a retornar con relecturas enriquecedoras que hagan como reformular, sin desechar lo anterior, pero reformular la teoría. Y esto creo que hace que el psicoanálisis pueda mantenerse vivo, a diferencia quizás de otro tipo de disciplinas que tuvieron auges, ¿sí? Pero que siguen siendo tomadas, pero de otra manera, ¿sí? Entonces creo que estamos frente a algo muy particular, ¿sí? Sí, Eh, el psicoanálisis fue retomado por toda una escuela muy importante, que fue lo que nosotros llamamos la escuela inglesa, y después el psicoanálisis de Freud fue retomado por Lacan, por la escuela francesa, digamos, y con teorizaciones nuevas, ¿sí? Sin invalidar lo anterior, ¿sí? Esto me parece de una riqueza importante. Eh, Enmarco esto porque cuando vos me preguntás a dónde volvemos,
Yo te comentaba en nuestras charlas previas que pensar en un retorno, en una vuelta, supone pensar en una salida y en un pasaje eh, que tiene mucha importancia para pensar cómo va a ser la salida de esto, ¿sí? Sí, Yo te diría que, retomando algo que a mí me gusta mucho, que es cómo plantea Gilles Deleuze, como se dice, algunas cuestiones, te diría que es como armar una nueva geografía, ¿sí? Que no es solo un traslado de sitio, de adentro de tu casa a la afuera, sino que es como armar, te diría, un nuevo mapa, que va a ser construido, creo, en cada uno, más allá de las disposiciones generales del gobierno y de esta estructura institucional sólida, más sólida a veces, menos sólida a otras, sí, este Estado, pero bueno, en medio de esa estructura mucho más fija, tenemos que ir transitando nosotros con nuestras particularidades, ¿sí? sí. Es decir, que a un gran mapa general que puede armar la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos particulares, va a estar esta cartografía, digamos, que vamos a armar cada uno, en relación a nuestras posibilidades, ¿sí? Sí. Digo esto como para plantear que no vamos a ser solo sujetos totalmente pasivos, ¿sí? De un virus, por decirlo de alguna manera, Sí. sino que nuestra posibilidad de tomar posición en relación a esto no es menospreciable. Y ¿Sí? esa cartografía que vos decías, Silvia, también va a tener que ver con la propia historia de cada uno, ¿no? Con el propio andamiaje que uno venga con sus estructuras, con Sí, sus miedos, con sus fobias, digamos, eso se va a poner como más a la vista o va a aflorar más. sí, sí, tiene que ver, a ver, en lo que a mí me convoca tiene que ver con un recorrido que cada uno va a hacer. Yo acá tengo que ir achicando poblaciones, ¿sí? Sí, Organización mundial, país, la gente en general, la gente de cada lugar con costumbres diferentes, a un sector muy particular que es el que yo escucho, ¿sí? sí, Parecía como que se había detenido la sí. imagen, No, por no, no, eso no. paré. Sí, Bueno, entonces, este segmento tan particular que cada analista recorta en su práctica, nos está llevando a reformular una manera de cómo va a ser ese tránsito que viene, sí, con la particularidad de cada paciente, con las angustias de cada paciente, y con la posibilidad, te diría, diferente y no tan diferente, ¿no? Como bien decimos a veces repetición, pero diferencia, ¿sí? sí, Porque vamos a transitar por un nuevo recorrido en los análisis para que estas angustias nos lleven, te diría, a armar una nueva trama, una nueva cartografía, como decíamos antes. sí, Una nueva trama, viste cómo son las tramas se arman por los hilados, ¿no? Y los sí, hilados requieren de una buena enhebrada, ¿sí? Es decir, que si el punto y el hilo entran por donde tienen que entrar y sale por donde tiene que salir, arma trama. sí, Si entra por el lugar equivocado y sale por el lugar equivocado, tenemos agujeros más grandes, no los propios de una trama, un agujero más grande. sí, Y a veces tenemos algunos inconvenientes que cada paciente lo va a relatar con sentirse afectado, claro. afectado en las sensaciones y afectado en el cuerpo, ¿sí? Sí, sí, Porque el hablando de esto paciente... sí, de lo que comentabas, digamos, cómo pasamos, ¿no? ¿No? Que muchas veces decimos, bueno, ¿por dónde vamos a pasar para salir de esto, ¿no? Y por ahí tenía algo que ver en esta situación que vos contabas, que la aguja entre en el lugar que debería entrar para que vuelva a salir por un lugar que algo deje armado. Viniendo esto de lo que vos comentabas, te cuento una breve experiencia que me pasó hace un par de días cuando
fui a un centro de salud a colocarme la vacuna antigripal. Contaba personal mismo que estaba ahí trabajando que el día anterior había tenido como una discusión con una señora que había ido a colocarse la vacuna antigripal, pero a la hora de la enfermera ir a colocarle la vacuna, la señora no la quería que la toquen porque la Organización Mundial de la Salud había dicho que había que respetar una distancia de 1,5 metros, de 2 metros, a lo cual la enfermera decía que le tenía que sostener el brazo para colocar la aguja. ¿No? Digamos, qué complicado debe ser, ¿no? Esto que hablábamos recién y cómo uno construye el mundo exterior y el interior, ¿no? Siendo que todo el exterior resulta algo del orden de lo amenazante y lo interior quedaría como a salvo, pero a su vez para que te ayuden, ese exterior es necesario y es necesario siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves a esa situación, ¿no? De empezar que vamos a tener que empezar, ¿no? A relacionarnos con ese exterior. Eh, bueno, a ver, esta situación me hace así como entrar en el tema respecto del malestar que sentimos, la pesadumbre con la que convivimos a veces y en esta situación particular, ¿no? Sí. Hace muchos años, no recuerdo exactamente el año, si fue el 20, no me acuerdo, bueno, pero mucho, un siglo. Freud escribe un texto casi social, el día, que se llama El malestar de la cultura, ¿no? Donde él lo que plantea es que frente a los malestares de la cultura, malestares frente a los que nos confrontamos, el ser humano tiene distintos tipos de reacción, ¿no? Uno de ellos es el control de la naturaleza, el dominio, creo que podríamos adentrarnos en algunos ejemplos, pero creo que a todos se nos van a ocurrir algunos. Sí. Otras de las maneras de reacción es el control a través de la intoxicación farmacológica, muy atinente en muchas situaciones y con sus secuelas objetivas, no del todo gratas a veces, y sus secuelas subjetivas, ¿no? Sí. Y el otro tema, que sí, que voy ahí a tu pregunta, es lo que dice ahí es que el sujeto frente al malestar tiene que confrontarse con un mundo exterior. Es un mundo que le sirve para muchas cosas, un mundo que le da vida, digamos, pero al mismo tiempo se tiene que confrontar con algo muy adverso de ese mundo, ¿sí? Sí. Bueno, él lo que dice es que para poder convivir con ese mundo, el sujeto lo que necesita es como extrañarse de ese mundo, ¿sí? Sí. Pasa por una situación de extrañamiento, ¿eh? Que esto comienza en la pequeña infancia, digamos, donde para construirse en la subjetividad hay una construcción, por decirlo así de alguna manera, de un mundo exterior, donde el sujeto va como pasando por distintas escenas, adversas y no adversas, y va incorporando a su mundo, digamos, fragmentos de esta historia que va construyendo con este mundo. Ahora, en esta situación concreta, digamos, estamos frente, por supuesto, a un mundo exterior que estamos como en el momento de mantener ese mundo exterior como a raya, ¿no? Sí. Porque su presencia es de un grado de violencia viral, pero de violencia, ¿sí? Que atenta contra la vida, atenta contra la subjetividad, atenta contra muchas cosas. Entonces podríamos decir que estamos frente a una situación que podríamos llamar de trauma, dirían algunos,
mí me cuesta pensarlo desde otro lugar. Me es más fácil pensarlo desde el lugar de trauma, como lo plantea Freud, que es esa escena a la que estamos, en la que estamos tomados, que nos lleva a un gran esfuerzo para poder procesar psíquicamente el gran estímulo. Sí, un gran esfuerzo del psiquismo para poder como ir articulando, y acá tomo esto que decíamos de muchas palabras, porque a veces las palabras, esta situación de trauma, que a veces linda con el horror, nos lleva a repetir, ¿sí? Repetir sin poder articular todo esto que estamos diciendo. Entonces podemos repetirlo continuamente sin poder establecer ninguna diferencia. El establecimiento de la diferencia en general lo que trae es apacigua, da como más tranquilidad, digamos, ¿sí? Como estos ejemplos podría dar, como, qué sé yo, podría ser un accidente, podría ser un robo, una situación que nos lleva como al relato continuo, ¿no? Porque hay algo que no cede allí por el tipo de impacto que ha tenido esta situación. Esto es un impacto, yo en estos momentos lo puedo pensar desde ahí, es un impacto que así como las cuarentenas se van prorrogando, yo creo que la articulación en cada uno de estas situaciones se va a ir prorrogando. Es decir, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí cada vez que prorrogan la cuarentena, no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque creo que el impacto es tan importante que nos va a dar tiempo para ir como articulando esto. Para manejarnos en la realidad, cuando se vayan flexibilizando las medidas, y otro es para poder capitalizar subjetivamente el impacto que esto tuvo en nosotros y para poder aprovecharlo, ¿sí? Sí. Para no ser solo objeto de un posible contagio, sino algo más, digamos, ¿sí? Un impacto que todavía no vamos a estar al tanto de que ¿Cómo? un impacto que no se va a saber mucho cuánto nos toca a cada uno, ¿no? No sabemos. Muy consciente de lo que está pasando, de esas repercusiones y de esas tantas palabras que vos decías sin una elaboración. Se vuelve a repetir y se vuelve a repetir lo mismo, si no hay algo ahí que se da como una vuelta más, que es lo que permite muchas veces el psicoanálisis para algo enlazar y que algo se vaya. Sí, ¿te acordás que hace unos días o hace un rato hablábamos de, no sé qué veracidad tiene esto, ¿no? De la proximidad o no de la vacuna, ¿sí? Sí. A mí me parece que temo, me alegraría muchísimo que esto suceda lo antes posible, la vacuna real, ¿no? Sí. Temo que la vacuna y la idea de la inmunidad, ¿sí? Se enlace rápidamente a una inmunidad respecto de la afectación. ¿A qué me refiero? Eh, eh, me gusta esta idea de la inmunidad subjetiva, es decir, como estar imperturbable frente a las circunstancias. Sí. Viste que es como, a veces lo escucho en los pacientes, ¿no? Que están muy angustiados, aparte de tener alguna afectación orgánica, ¿sí? Sí. Pero llegó la pastilla y se parece como que en algunos se hubiera como reacomodado todo el escenario, ¿no? Y es como que si frente a esa situación una angustia importante se despertó, es porque tocó algo de esa persona, de ese sujeto, digamos, de una manera muy particular. Sí. Entonces, esa es nuestra convocatoria, destrabar ese punto donde los sujetos quedan cautivos, ¿sí? Sí. Para poder tener mucha mayor libertad frente a situaciones similares que pueden volver a suceder, digamos, ¿no? Bueno, y quisiera decir algo respecto de esto de el mundo al que
al que estamos convocados y qué diría con esto de poder eh, darle otra vuelta a este recorrido, ¿no? Sí, A este nuevo mapa. Eh, y acá es uno de los temas, me parece, importantes, que es qué tipo de vínculo, digamos, estamos estructurando, y creo que es más estructural que este escenario actual del coronavirus, que es este vínculo que estructuramos con el otro. sí, Cuando vos contaste la escena, pensaba, ¿no? En el mismo acto donde vamos a buscar un auxiliar de la medicina que nos va a auxiliar, nos va a ayudar con esta herramienta que es estar más inmunizado, en este caso no me acuerdo si era para la gripe, ¿no? sí, para la gripe. En vez de encontrar un auxiliar, nos encontramos con un agente de la violencia. Para la señora, la enfermera o quien le estuviera aplicando la vacuna era un agente de la violencia. ¿Sí? Sí, Eh, bueno, eh, esto me parece que tiene que ver con el vínculo con el otro. Eh, Tanto Freud como Lacan retoman esta idea de que el contacto con el otro, Lacan lo dice más claramente en este sentido, dice algo así como que la fraternidad convoca a la segregación. sí, Y Freud lo trabaja o lo sitúa desde el lugar de esa agresividad estructural y primaria que es constitutiva en el vínculo con el otro. ¿Sí? No es que hay que a ver, salir con la lanza, ¿viste? Vamos con la agresividad total y constitutiva. No, no es la idea. Lo que estoy diciendo es que esto, y acá vuelvo al bueno, al mal enhebrado, en el sí, punto donde algo está bien enhebrado, a esto le podemos dar un curso favorable, y en el punto donde esto no está del todo bien enhebrado, digamos, amor y odio no se enlazan, podríamos decir. sí, ¿Sí? Eh, entonces, acá me parece que se sitúa un tema trabajado por el psicoanálisis, que es cuando el otro, así que parece como un término muy general, ¿no? sí, Cuando el otro es un semejante que nos convoca a una cuestión de mucha violencia, que en el caso de la señora, supongo que debería estar tamizado un poco por en estos momentos de tanta falta de respuesta y de saber, así como adquirimos muchos saberes, herramientas para ir viendo cómo funcionamos, hay mucha falta también, y frente a esa gran falta, la cubrimos como podemos. Para la señora, el garante fue la Organización Mundial de la Salud. sí, Si la Organización Mundial de la Salud le dice camina como un lagarto, caminamos como un lagarto, digamos. sí, ¿No? Una cosa así. bien, Bueno, no creo que tanto, pero sí, a la señora le reforzó alguna cuestión que no puede manejar de otra manera, quizás, qué sí, sé yo. Alguien que lo pudo tramitar un poquito mejor le dice, bueno, a ver cómo vamos a hacer con lo del contacto, yo me quiero vacunar, usted se pone guantes, yo tengo ¿no? Y empezamos como a usar las herramientas que tenemos, más o menos, que no son pocas, ¿no? no, el concepto de caja de herramientas que cada uno, ¿no? puede ir elaborando o sacando de esa caja más herramientas simbólicas como para poder afrontar esto, ¿no? Y Sí, cuando recién te escuchaba esto del concepto del semejante y del otro, estaba pensando también lo que había pasado la semana pasada en relación a consejos también de parte del Estado en relación a la sexualidad, de que no haya una sexualidad no de contacto, sino una sexualidad más virtual. ¿No? Hay que desde el psicoanálisis muchas veces no siempre lo planteamos o se habla mucho, que también el erotismo, ¿no? El erotismo
es previo y es parte del acto sexual que luego viene después, ¿no? Si ahora el acto sexual va a ser visto con lupa o como algo amenazante, ese erotismo, ya sea ahora o en el primer momento que vayamos a saliendo. ¿Qué pensás si, ¿no? Si esta pandemia también hay algo de muerte y sexualidad que tanto hablamos, ¿no? En psicoanálisis, que pareciera como que se están tocando, ¿no? Acá, o que se tocarían. Hay cuantos temas fuertes e importantes, ¿no? Que se están tocando con esto. Mira, cuando vos decías legislar el encuentro sexual, digamos, ¿no? Porque el El erotismo erotismo es un regulado tema por también. un Estado, ¿no? O por una Organización Mundial de la Claro. Salud que O sea, yo dice, creo que hay un gran deseo de que el Estado arbitre esto y que nos dé a todos mucha tranquilidad. sí, Y creo que, bueno, quizás en algún punto, entre tanto deseo de que el Estado nos sostenga y nos ampare, digamos, frente a esto, a esta fragilidad humana que nos toca, este, lo queremos hacer casi legislar el encuentro amoroso, ¿no? Parece medio de novela, casi, qué sé yo. Pero, a ver, me, me voy a tomar el atrevimiento de tomar una palabra, ¿no? Y te diría que yo no sé si Alberto Fernández puede legislar o sugerir que se legisle, no sé si lo diría por decreto, porque que podría legislar el contacto. Yo creo que de esto podemos extraer algo que es que de un encuentro contacto, ¿no? Contacto, sí, ¿ok? Porque si no somos presos de esto, de, la, de una protección que es una vigilancia, digamos. queda ¿Sí? sino como algo muy superyoico, ¿no? Vivido como todo muy Claro, superyoico, esto no, esto es un castigo, ¿no? claro, es como eh, ordena y obedece, cada Claro, tanto transgredo, y cuando transgredo, bueno, veré desde qué carriles transgredo, digamos. Pero es preferible que en todo caso haya una asunción singular y no una transgresión clandestina donde la persona no termina de asumir por dónde está haciendo su recorrido. ¿Se entiende? sí, Creo que hay que asumir una posición en relación a esto eh, y yo creo que para no entrar en los parámetros garante u horror, me corrí de la garantía, entré en el tren fantasma más o menos, en el sí, túnel del horror, quizás sí lo que un sujeto es responsable de legislar para consigo mismo es el manejo contacto con responsabilidad. sí, ¿Sí? Si esto es realizado de esta manera, yo creo que lo que nos lega el Estado es que hagamos esto, sí, y que no nos apartemos de esto. Si un señor decide tener un encuentro con el otro, erotizable o erotizante a través de una pantalla, o si decidió ir a su casa, o lo que sea, que esté regulado por esta responsabilidad. sí, ¿Sí? Por supuesto, sin transgresiones que toquen lo legal. sí, ¿Eh? Acá se junta, a mí hay yo creo haberte lo comentado, hay algo que trabaja, no sé si esto, si lo conocen, a Michel Foucault y sus escritos. Él dice algo así como políticas del Estado, ¿no? Que yo retomo y releo en esta actualidad respecto de la responsabilidad del Estado respecto de la vida sí, y de los cuerpos, y no solo de la vida, es decir, él lo dice así, es de la vida del ser viviente, ¿no? Como que es como una redundancia y no lo es al mismo sí, tiempo. Es como que el, está el cuerpo biológico y está ese cuerpo que nosotros construimos y que creo que el psicoanálisis está convocado a
a ayudar a armar esta cartografía del cuerpo, por decirlo de alguna manera, sí, ¿sí? Es otro cuerpo, es el cuerpo con el que gozamos, es el cuerpo con el que vivimos, es el cuerpo con el que padecemos, es ese cuerpo que nos exige trabajo para pensar qué nos está pasando. Este es otro cuerpo, ¿sí? sí, Entonces, cuando vos me haces esta pregunta, a ver, un Estado que legisla en relación a cuidar a los cuerpos biológicos, y está bueno, los epidemiólogos se pongan toda la artillería y todas las cajas de herramientas, pero creo que de lo que nos tenemos que ocupar también es que este cuerpo del ser viviente, digamos que este cuerpo no solo el cuerpo biológico, ¿sí? sí, Por supuesto que el cuerpo biológico tiene que ser cuidado, contacto, como decía, porque sí, si tenemos un cuerpo al borde de la muerte, ¿y de qué erotismo vamos a hablar? sí, ¿No? sí, Complicado. sí. Sí, por eso creo que es importante el posicionamiento, como decís vos, que va a marcar las decisiones y las responsabilidades y cómo el sujeto ahí va, ¿no?, a arreglárselas con todo eso. Sí, sí, sí. Esto que te estoy diciendo es un mundo muy vasto, muy, muy amplio, porque requieren en los consultorios una evaluación muy minuciosa de por dónde anda este sujeto que estamos analizando para que las decisiones que tome lo comprometan en un lugar de mucha responsabilidad subjetiva. Sí, ¿Sí? Entonces, es un sujeto que frente a un otro que le va a decir, pero ¿cómo haces eso? Tiene todos los elementos para dar cuenta porque hace lo que hace y que sí, no lo va a poner ni en riesgo objetivo ni en riesgo subjetivo. sí, ¿Sí? sí, Volviendo al tema del otro, este, del otro del semejante, porque lo institucional es como un otro diferente, digamos, ¿no? sí, Es como Freud en Psicología de las Masas, así se llama el texto, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, planteaba que hay una organización propia de los estados con su gente, ¿sí? Que sí, es una figura ubicada en un lugar ideal frente a la masa, que son esos sujetos este, eh, que podríamos decir en principio masa, indiferenciada, digamos, ¿no? sí, Bueno, estos sujetos, digamos, si tomáramos no la relación, como decíamos recién, en relación al Estado, a un gran legislador, a organismos institucionalizados, ¿sí? sí, Eh, si miramos, digamos, la relación de esta masa, porque esta masa puede parecer indiferenciada o diferenciada, que sí, es este punto donde cada sujeto arma un tipo de vínculo con el otro, ¿sí? Hay un vínculo con el otro que nos convoca a una división, ¿sí? ¿Cuál sería esta división? La división sería entre un vínculo que protege el vínculo con el otro, que Lacan lo sitúa en un seminario como lo que él llama, con una palabra inventada, que es el odio-enamoramiento. ¿Sí? sí, Es ese punto que nos permite soportar la violencia que nos implica salir de nosotros para ese otro. Esto es violencia, pero no la violencia de una guerra, de matar al otro, es una violencia necesaria con la que hay que confrontarse para vincular con el otro, pero que esté enlazado, ¿sí?, sí. a este punto de enamoramiento. Yo te diría que ahí, si soportamos esa división, entonces podemos hablar de otro tipo de trama y de otro tipo de enlace. Sí. Bueno, interesante tarea, ¿no? Interesante tarea para que nos, que tenemos ahora y de acá en adelante. Tarea de abuelas, tarea de tejido, ¿viste? El tejido de la aguja. Sí, Tejido así, de aguja, de buen enhebre. sí. Así que bueno. Bueno, Silvia, yo te quiero agradecer muchísimo por el tiempo. Ya se nos está acabando el tiempo y que, bueno, un lujo para este primer encuentro que hayas accedido, que te hayas tomado el tiempo para pensar. La idea de ahora en más es poder entrevistar también a otras personas de diferentes disciplinas, a ver qué mirada tienen de lo que está pasando. Así que, bueno,
muchas gracias por estos minutos largos que nos diste. Bueno, gracias a vos, Fernando, y desearía que, bueno, que pronto poder escuchar a colegas, gentes de otra disciplina, porque creo que esto nos va a ayudar mucho a enriquecer y poder situar muchas cosas que nos pasaron, que nos pasan Sí, y que no sé cómo nos van a pasar. ¿Sí? vamos a ordenarnos un poco. Así que, bueno, muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? gracias a vos. Te mando un beso Hasta grande. pronto. Hasta luego. Chao.